El uso social no termina cuando alguien se vuelve mejor. Termina cuando el costo de usar supera el beneficio inmediato. Un grupo detecta un cambio funcional. La consecuencia aparece antes que la comprensión. No es rechazo, es reajuste de eficiencia. La mayoría no percibe cuándo deja de ser predecible. Percibe cuándo deja de ser rentable. No ocurre por orgullo. Ocurre por cálculo. Las relaciones operan como sistemas de extracción blanda. Mientras la extracción es estable, el vínculo se mantiene. Cuando la extracción falla, el sistema se reconfigura. No se corta el lazo por moral. Se corta por fricción. El malestar no surge por la pérdida afectiva. Surge por la pérdida de control operativo. En estructuras sociales, el control no se impone siempre con fuerza. Se mantiene con hábito. El hábito se rompe cuando una pieza deja de responder igual. No hay anuncio. No hay conversación. Solo un silencio funcional. La mayoría no entiende por qué ya no funciona. Porque no observa la función original. No se utilizaba a la persona, se utilizaba su reacción. No se buscaba su presencia, se buscaba su previsibilidad. Cuando la previsibilidad cae, el valor cae. No es un castigo, es un descarte técnico. Aquí aparece una inversión incómoda. La utilidad social rara vez se basa en talento, se basa en disponibilidad. Otra inversión. La cercanía no implica aprecio, implica acceso. Una más. La lealtad grupal no protege, solo pospone la evaluación. Las estructuras humanas no son sentimentales. Simulan sentimiento para estabilizar flujos. Maquiavelo, en Lectura Funcional, no hablaba de maldad. Hablaba de conservación de posición. Esto es una interpretación. Quien controla la imagen controla el margen de maniobra. Quien controla el margen decide cuándo usar y cuándo soltar. El grupo no teme al cambio. Teme perder la capacidad de anticiparlo. Por eso, cuando alguien ajusta su conducta sin aviso, el entorno se incomoda. No porque el cambio sea negativo, porque rompe el mapa. La incomodidad no se verbaliza. Se traduce en distancia. No se retira apoyo, se retira la demanda. Caso de sala de juntas. Un perfil silencioso ejecuta tareas sin fricción durante años. No cuestiona tiempos ni alcances. El flujo es limpio. Un día la respuesta se vuelve selectiva, no inmediata, no emocional. Solo precisa. Las solicitudes reciben preguntas. Las urgencias reciben filtros. El ambiente se enfría. No hay confrontación. Hay redistribución de tareas. El perfil deja de ser convocado a ciertas mesas. No por error, por costo. El cierre no es moral, es táctico. El problema no fue el cambio. Fue quien tuvo que ajustar el tablero cuando el patrón dejó de ceder. Vuelve la lógica de Maquiavelo. El poder no castiga siempre. Reubica. En sistemas maduros, la sanción visible es torpe. La exclusión silenciosa es eficiente. Nadie acusa, nadie explica. El sistema se protege. Otra inversión con filo. Ser necesario no otorga seguridad, otorga vigilancia. Cuando alguien es necesario, se le observa. Cuando deja de ser dócil, se le reemplaza. No se rompe el vínculo. Se lo deja morir por inanición. El grupo no dice «ya no sirve». Dice «ya no encaja». Encajar no es pertenecer, es no alterar la circulación. Las personas no son expulsadas por elevarse, son desplazadas por cambiar el ángulo. El ángulo define qué se ve y qué no. Quien modifica su ángulo empieza a ver intercambios que antes aceptaba sin registro. Esa mirada altera microdecisiones. Las microdecisiones alteran expectativas. Las expectativas rotas generan fricción. La fricción genera distancia. Distancia sin discurso. Otra capa. El uso social no siempre es consciente. Muchas dinámicas operan por reflejo aprendido. Alguien pide. Otro responde. El ciclo se repite. Cuando la respuesta se vuelve condicional, el reflejo falla. No se interpreta como límite. Se interpreta como amenaza difusa. La amenaza no es al ego, es a la estabilidad. En sistemas grupales, la estabilidad es el bien supremo. No la justicia, no la verdad. La estabilidad. Por eso, quien altera el ritmo pierde protección. No porque sea peligroso, porque obliga a recalcular. El recálculo consume recursos. Nadie quiere pagar ese costo. Caso de negociación salarial. Un empleado cumple, entrega, no discute. La empresa aprende el patrón. Años después el pedido cambia de forma. No es súplica, no es queja. Es un dato presentado sin emoción. El gerente escucha, asiente, pospone. Semanas después el entorno se vuelve más frío. Menos invitaciones, menos información previa. No hay negativa explícita.
Hay aislamiento gradual. La negociación no falló por el monto, falló por romper la asimetría. El problema no fue pedir más, fue demostrar que se entendía el juego. Cuando alguien demuestra comprensión, deja de ser manejable. Y lo manejable es valioso. Maquiavelo, de nuevo, como lectura operativa. El control se mantiene mientras el otro no vea la cuerda. Esto es una interpretación. Quien ve la cuerda ya no puede ser tirado igual. Entonces se suelta. Otra frase con filo. La mayoría no pierde vínculos por cambiar. Los pierde por dejar de sostener mentiras funcionales. Mentiras pequeñas, aceptables, como no me molesta, como está bien así. Cuando esas frases desaparecen, el sistema reacciona. No con palabras, con omisión. La omisión no genera conflicto, genera desgaste. El desgaste hace que la salida parezca natural. Nadie es culpable. El orden se restablece. En relaciones afectivas ocurre el mismo patrón, no por falta de amor, por pérdida de ventaja implícita. Caso de vínculo íntimo. Una parte sostiene, escucha, cede. El equilibrio se construye sobre esa base. Un día la respuesta cambia. No hay drama, no hay escena, solo límites claros. El otro no discute, se desconecta, no por orgullo herido, por pérdida de acceso. El vínculo no se rompe por conflicto, se enfría por inutilidad percibida. El cierre no es emocional, es logístico. La pregunta nunca fue ¿hay amor? Fue ¿sigue siendo funcional? Cuando deja de serlo, el afecto no compensa. Aquí aparece otro corte. La gente no teme perder personas. Teme perder beneficios sin reemplazo. Por eso, cuando alguien deja de servir de amortiguador, se vuelve prescindible. No se le ataca, se le deja solo. La soledad no es castigo, es efecto secundario. En grupos sociales amplios, la dinámica es idéntica. Quien siempre organiza deja de hacerlo. Quien siempre escucha deja de asentir. Quien siempre justifica deja de explicar. El grupo no pregunta qué pasa. Busca otro rol que absorba la carga. La persona anterior se vuelve invisible. No hay enemistad, hay redistribución. Otra frase que corta. La visibilidad social no se gana por mérito, se mantiene por utilidad. Cuando la utilidad cae, la visibilidad se apaga. Esto no se dice, se ejecuta. El control moderno no necesita coerción. Opera por acceso. Acceso a información, acceso a espacios, acceso a validación mínima. Retirar acceso es más limpio que confrontar. Quien entiende esto deja de buscar explicaciones morales. Empieza a observar flujos. Pero esa observación tiene un precio. Porque ver el flujo impide volver a ignorarlo. Y cuando alguien ya no ignora, deja de ser cómodo para los demás. No por superioridad, por desalineación. El sistema no expulsa al que piensa, expulsa al que ya no responde igual. Y eso deja una última tensión abierta. Si el uso se detiene cuando el costo sube, entonces la pregunta que queda flotando no es por qué dejaron de usar, sino qué cambia en un sistema cuando una pieza decide no seguir absorbiendo la carga y el resto aún no ha decidido quién la asumirá. El corte no se produce en el momento del cambio. Se produce cuando el entorno confirma que el cambio es estable. Los sistemas toleran anomalías breves, no toleran nuevas constantes. Una conducta distinta puede ser ignorada una vez. 2 veces se observa. La tercera se clasifica. La clasificación no es consciente, es automática. El grupo no piensa, esto es un problema. Piensa, esto altera el flujo. Alterar el flujo no es un juicio moral, es un riesgo operativo. Por eso, la reacción rara vez es directa. La confrontación genera ruido. El ruido atrae atención. La atención expone estructuras. Las estructuras prefieren operar invisibles. Así aparece la estrategia pasiva. Menos mensajes, menos demandas, menos expectativas explícitas. La persona no es atacada, es desactivada. Desactivar no implica eliminar, implica reducir interferencia. Otra inversión incómoda. La exclusión moderna no es violenta, es administrativa. No se rompe el vínculo, se archiva. La mayoría interpreta este proceso como frialdad. No lo es. Es economía. Cada relación consume recursos cognitivos, tiempo, previsión, ajuste. Cuando una relación deja de ofrecer retorno estable, se convierte en gasto. Los gastos se recortan, no por malicia, por eficiencia. Maquiavelo, leído desde la dinámica, lo entendía. El poder no se defiende atacando siempre, se defiende optimizando. Esto es una lectura interpretativa. Optimizar implica elegir batallas y, sobre todo, elegir silencios.
El silencio no provoca resistencia, provoca duda. La duda paraliza. Quien duda no reclama. Espera. Mientras espera, el sistema avanza. Otra frase con filo. El respeto no protege, solo eleva el umbral de descarte. Cuando el umbral se cruza, el respeto no interviene. El grupo no traiciona valores, los suspende. Valores sirven mientras no interfieren. Cuando interfieren, se redefinen. Esto no se anuncia, se normaliza. Por eso muchos no identifican el momento exacto en que algo cambió. Porque no hubo evento, hubo acumulación. Pequeños gestos omitidos, pequeñas invitaciones que no llegan. Pequeñas decisiones tomadas sin consulta. La suma crea un nuevo mapa. Quien no está en el mapa no existe operativamente. No se le combate, se le ignora. Ignorar es más estable que enfrentar. El enfrentamiento crea relato. El relato crea bandos. Los bandos desgastan al sistema. Ignorar mantiene el equilibrio. Caso de grupo social. Un integrante siempre media. Suaviza conflictos. Justifica ausencias. El grupo se acostumbra. Un día deja de hacerlo. No acusa, no señala. Simplemente no cubre. Las tensiones emergen. No hay amortiguador. El grupo se incomoda. No con él, con la exposición. La solución no es pedirle que vuelva. Es reducir su presencia. Menos encuentros. Menos roles centrales. La narrativa será, ya no está tan presente. No se dirá, ya no nos sirve. El desenlace no busca justicia. Busca estabilidad. El problema no fue el límite. Fue quien tuvo que asumir el costo cuando el límite apareció. Vuelve la lógica de Maquiavelo. El poder se preserva desplazando costos, nunca asumiéndolos. Esto es una interpretación. Quien deja de absorber costos se vuelve incómodo. No peligroso, incómodo. Y lo incómodo se reubica. Otra capa. El uso social muchas veces se confunde con confianza. Pero la confianza real implica riesgo compartido. El uso número. El uso deposita riesgo en un solo lado. Mientras alguien acepta ese riesgo, se le mantiene cerca. Cuando deja de aceptarlo, se reevalúa su posición. La reevaluación no busca equidad, busca continuidad. Por eso no se negocia, se reemplaza. El reemplazo no siempre es una persona. A veces es una estructura, un procedimiento, un mensaje automático. Un intermediario. La persona queda fuera del circuito, sin aviso. Otra frase que corta. La mayoría no es expulsada por decir no. Es desplazada por decir depende. El depende introduce incertidumbre. La incertidumbre ralentiza. El sistema odia ralentizarse. Por eso prefiere certezas, aunque sean mediocres. La mediocridad es estable. La claridad incómoda, no. Aquí aparece una paradoja. Cuanto más claro se vuelve alguien, menos compatible es con sistemas opacos. No por amenaza, por incompatibilidad. Los sistemas opacos necesitan zonas grises para operar. Quien ilumina esas zonas, aunque sea sin intención, altera el equilibrio. No hace falta denunciar. Basta con no seguir fingiendo. Y el fingimiento es el pegamento social más común. Cuando se retira, las piezas se separan solas. Caso de relación laboral extendida. Una persona asume tareas fuera de contrato durante años. No protesta, no registra. La organización incorpora esa conducta como estándar. Un día la tarea extra se condiciona. No se niega, se delimita. El superior escucha, asiente. La tarea no se reasigna, se redistribuye silenciosamente. La persona pierde centralidad. No hay represalia directa. Hay pérdida de información anticipada. Las decisiones se toman sin ella. La exclusión no duele por el acto. Duele por la ausencia de explicación. Pero la explicación nunca fue parte del contrato. El contrato real era tácito. Y los contratos tácitos no se renegocian. Se rompen. Maquiavelo entendía el valor del contrato implícito. Quien lo rompe, aunque sea para equilibrar, altera el orden. Esto es una lectura funcional. El orden siempre se defiende a sí mismo. No importa quién tenga razón. Importa quién absorbe el impacto. Otra inversión. Ser apreciado no equivale a ser protegido. La protección se otorga a quien sostiene el sistema, no a quien lo cuestiona, aunque sea en silencio. Cuando alguien deja de sostener, la protección se retira sin anuncio. No hay deuda emocional. Las deudas emocionales son narrativas individuales. El sistema no las reconoce. Por eso muchas personas quedan atrapadas en la pregunta equivocada. ¿Qué hice mal?
La pregunta correcta nunca se formula, porque la respuesta no es moral, es estructural, pero esa respuesta no reconforta. Y el sistema no está diseñado para reconfortar, está diseñado para persistir. Persistir implica sacrificar piezas cuando es necesario, no con violencia, con indiferencia. La indiferencia no genera reacción, solo desgaste. Y el desgaste hace que la salida parezca elección propia. La persona se va, el sistema queda intacto. Otra frase con filo. El sistema no echa, hace que quedarse sea insostenible. Eso reduce culpa, reduce conflicto, reduce memoria. Al final nadie recuerda exactamente cuándo ocurrió. Solo recuerdan que ya no era lo mismo. Y esa vaguedad protege a todos, menos a quien quedó fuera. Pero esa consecuencia tampoco es central. Lo central es que el flujo continúa. La pregunta que queda suspendida no busca respuesta inmediata. Porque cuando el uso se detiene y el vínculo se diluye sin palabras, lo que queda por observar no es la pérdida, sino cómo se redistribuyen los costos cuando una pieza deja de funcionar como amortiguador y el sistema aún no decide. El sistema no registra ausencias emocionales, registra vacíos operativos. Cuando un rol deja de cumplir su función implícita, no se activa alarma, se activa reemplazo. El reemplazo no siempre es inmediato. Primero se prueba la elasticidad del entorno, se estiran otros roles. Se cargan tareas laterales, se observa. Si el sistema aguanta, la pieza anterior queda obsoleta. No hay nostalgia estructural. La memoria afectiva no tiene peso en decisiones de flujo. Por eso, quienes esperan reconocimiento retroactivo no lo obtienen. El sistema no mira atrás, ajusta hacia adelante. Otra inversión que incomoda. El agradecimiento no es una moneda de largo plazo. Sirve para cerrar ciclos, no para sostener posiciones. Una posición se sostiene mientras reduce fricción. Cuando deja de hacerlo, se debilita. La debilidad no se señala, se rodea. El entorno empieza a operar sin contar con esa pieza, no por hostilidad, por prevención. Prevenir es más barato que corregir. En dinámicas sociales, el miedo principal no es al conflicto, es a la imprevisibilidad. El conflicto puede gestionarse. La imprevisibilidad no. Por eso, alguien que deja de responder de forma automática se vuelve un punto ciego. Y los sistemas no toleran puntos ciegos. No se intenta entenderlos. Se los evita. Evitar no genera relato. No genera bandos. Mantiene la superficie lisa. Maquiavelo, leído desde esta lógica, entendía que el poder eficiente evita explicarse. Explicarse expone. Esto es una interpretación. Quien explica demasiado pierde ventaja. Por eso el sistema nunca explica por qué se aleja. El alejamiento ocurre. La explicación queda en manos del excluido. Y esa explicación casi siempre se vuelve interna. Culpa, duda, revisión infinita. El sistema no participa de ese proceso. No lo necesita. Otra frase con filo. La introspección posterior no reabre puertas. Solo consume energía fuera del circuito. Mientras alguien revisa, el flujo ya se adaptó. La adaptación no espera comprensión. Sigue. En estructuras donde el uso era constante, la retirada genera un efecto curioso. Al principio el entorno intenta replicar el beneficio sin la fuente original. Pide favores a otros, extiende horarios, simplifica estándares. Si eso funciona, la pieza anterior se vuelve irrelevante. Si no funciona, se busca un sustituto más dócil. Nunca se vuelve atrás. Volver atrás implica admitir dependencia. La dependencia expone vulnerabilidad. Los sistemas evitan mostrarse vulnerables. Prefieren perder eficiencia antes que revelar necesidad. Por eso muchas veces se elige una solución peor, pero controlable. El control pesa más que la calidad. Otra inversión. La competencia no se premia, se regula. Cuando alguien muestra demasiada claridad o autonomía, se convierte en variable difícil. Las variables difíciles se neutralizan. Neutralizar no es destruir, es limitar impacto. Limitar impacto se logra reduciendo acceso. Acceso a información, acceso a decisiones, acceso a espacios donde se define el rumbo. Sin acceso, la influencia se diluye. La dilución no genera resistencia, genera silencio. Y el silencio es funcional. Caso final de entorno afectivo ampliado. Una persona siempre está disponible. Escucha, acompaña. El grupo deposita tensiones ahí. Un día, esa disponibilidad se reduce. No desaparece. Se ordena. Horarios claros, respuestas espaciadas. El grupo siente el cambio. No lo nombra. Empieza a interactuar menos. No por enojo, por incomodidad. La incomodidad no se procesa, se evita. La persona queda fuera de planes espontáneos. No hay discusión. La lógica es simple.
Donde no hay descarga fácil, se busca otro lugar. El vínculo no muere, se vacía. La frase final del caso no habla de sentimientos, habla de costos. El problema no fue el límite, sino quién tuvo que cargar con lo que antes era absorbido sin ruido. Otra capa más profunda. El uso prolongado genera ceguera mutua. Quien usa deja de ver al otro como entidad autónoma. Lo ve como función. Quien es usado, si no se observa, también se ve como función. Cuando esa autoimagen se rompe, el sistema reacciona. No porque alguien despierte, porque la función se interrumpe. La interrupción obliga a redistribuir. Redistribuir molesta. Molestar genera distancia. La distancia resta utilidad. La resta justifica el descarte. No hay villanos en este proceso. Hay lógica. Y la lógica no se disculpa. Otra frase con filo. La justicia no es una variable operativa. Es un discurso externo. Dentro del sistema, lo que importa es continuidad. La continuidad se logra reduciendo desviaciones. Quien se desvía sin romper pero tampoco cede, queda en un limbo. Ese limbo es incómodo para todos. Por eso se empuja suavemente hacia afuera, sin empujón visible, sin palabras. El empuje es la ausencia. Ausencia de invitación, ausencia de consulta, ausencia de reconocimiento mínimo. La suma crea expulsión sin gesto. Quien observa desde fuera ve distanciamiento natural. Desde dentro es un ajuste fino. Maquiavelo entendía que la estabilidad se conserva evitando choques frontales. El desgaste silencioso es más eficaz. Esto es una lectura interpretativa. El desgaste no crea mártires, crea salidas voluntarias. Cuando alguien se va por cansancio, el sistema queda limpio. No hay cuentas pendientes, no hay narrativa de abuso, solo un ya no encajaba. Encajar vuelve a aparecer como palabra clave. Encajar no significa ser uno mismo, significa no obligar al entorno a cambiar. Quien deja de obligarse a sí mismo, obliga al entorno, y el entorno rara vez acepta esa obligación. Otra inversión final. La libertad individual no choca con personas, choca con estructuras. Las personas solo ejecutan la lógica estructural. Por eso, buscar responsables individuales suele ser estéril. El patrón se repite con otros nombres, en otros lugares, con la misma secuencia. Uso, hábito, límite, incomodidad, distancia, reemplazo. La secuencia no se anuncia, se despliega. Y cuando termina, nadie recuerda el inicio con claridad. Solo queda una sensación difusa de cambio. Esa sensación no pide respuesta inmediata, porque mientras algunos aún intentan entender qué pasó, el sistema ya opera con nuevas piezas. Y la pregunta que queda suspendida no es quién perdió, sino qué ocurre con una estructura cuando demasiadas piezas dejan de aceptar el rol de amortiguador y aún no existe un nuevo equilibrio que absorba.